Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de qué es lo que está a punto de pasar. Sagitario, hay dos cosas que quiero decir en este vídeo antes de comenzar. Normalmente pues no suelo decir nada, nada más la lectura y ya está. Pero ahora te quiero decir dos cosas. La primera, el 4-4, ¿vale? Normalmente el ejercicio de portal y todo eso, en general, cada día hay una energía de portal, cada día. Pero cuando es una coincidencia numérica, vamos a decir como que sí, que está, la energía está súper elevada y la hay. Pero sí, vamos a hacer un ejercicio hoy. Vale, claramente para la gente que ya ha hecho sus ejercicios ya sabe cómo va esto y va a haber un final, sí o sí. Es como el que vas a poner al universo a funcionar, a trabajar ya en eso que tú quieres, ¿vale? Pero también nos estamos acercando a un eclipse, el 8-8, que significa iniciativa, comienzos, la individualidad, el yo soy, habla de mucho cambio. Y vamos a juntar dos energías, el final y el comienzo, en 4 días de diferencia, y esto iba a ser súper explosivo en tu vida, esto iba a ser un caos. Claramente yo lo sacaba, yo el 4-4 que te lo saque, pero no es lo que queremos. Queremos una vida un poquito más armonizada y que los cambios se estén dando de manera un poquito más ligera, ¿vale? O al menos que no nos agobie tanto, y más un signo de fuego que ya está viviendo mucha tensión o mucha energía con todo lo que está sucediendo en Aries. Por lo tanto, no quería hacer de esto. Lo que sí podemos hacer es conectar desde ya hasta el día 8, incluyendo día 8, si quieres más adelante pues mucho mejor, conectar con eso que tú quieres. No te quedes en cómo va a darse, no es tu asunto, no es tu problema, no te incumbe ni a ti ni a mí, a nadie, ¿vale? Eso es de ahí arriba. Por lo tanto, conecta con tu objetivo, visualizando cómo eres, cómo te sientes en esa situación, con esa emoción, con ese subidón, y déjalo, suéltalo. Sobre todo, visualiza cómo ya tienes eso allí y déjalo ir, ¿ok? Y que va a regresar cuando tenga que regresar. Yo sigo haciendo aquí lo que tengo que hacer, mi trabajo, mi esfuerzo, ¿ok? Escribiendo también ayuda mucho, pero cada uno con su manera. Sagitario, otra cosa, la gente que me escribe y me dice que quiere conmigo, o sea, que quiere llamarme, que se quiere comunicar conmigo. Antes era pues un poquito más complicado por lo del gabinete, ya no hay gabinete. Por lo tanto, lo que tenemos aquí ahora mismo es que todo el mundo que llama, que quiere su llamada, que quiere su lectura, es algo conmigo de manera directa, sí o sí. Si es que no hay otra persona, solamente estoy yo. Signo de Sagitario. Así que para la gente que quiere, que se piensa que el número que está ahí arriba o en la caja de descripciones, el número que aparece a veces aquí es del gabinete, no es del gabinete, es mi número. Por lo tanto, si me escribes, mejor escribir que te dejo la info y tal, y es conmigo. En fin, vamos a comenzar. Tu carta, el 4 de Ariel, ¿vale? Que esta vez he querido iniciar estas lecturas con los arcángeles. Y tenemos a una carta, te está diciendo que cuando das, recibes. Esto es un hecho, porque toda energía vuelve a su punto de origen. Si tú estás aquí dando lo que te he dicho antes, vas a recibir, sí o sí. Es una carta que está hablando también muchas veces de que a lo mejor estás en una situación en la que te resistes al cambio, o sencillamente que quieres que el cambio se esté dando de la manera que tienes aquí planeada o visualizada. No siempre va a darse como tú quieres, para nada. Por eso te he dicho antes, no te quedes con cómo va a darse. Ábrete al cambio, que a veces pinta bastante caótico, muy inseguro y tal. Bueno, te genera esa inseguridad, pero es lo que quieres, ¿ok? Aquí también está hablando de una energía, de un ahorro exagerado o cierto derroche. Buscar el equilibrio en esa situación y ya está, ¿vale? Vamos a ver, porque lo que está viniendo hacia ti, signo de Sagitario, te está dando cierta lección. Una lección que no hace falta que sea mediante un golpe, muchas veces es con el fin de desarrollar alguna habilidad o algo que hay en ti, ¿vale? Vamos a ver. Sagitario, este tarot, ¿qué más te dice? Y como siempre te recomiendo muchísimo que le eches un vistazo a la lectura del signo de Géminis. Como es tu signo opuesto en la rueda, muchas veces viene a hablarte de situaciones, de cosas que a veces no aparecen en esta lectura. Comencemos por la carta del ermitaño, que representa el signo de Virgo, la carta del mundo, señores, la reina de copas y el 9 de espadas. Vamos allá. Empezamos por la carta del ermitaño, que representa, como te he dicho, al signo de Virgo, que es la casa 6, que habla de la situación laboral, la relación con la gente que te rodea en ese ámbito.
cuestiones de salud, cuestiones de rutina, por lo tanto tú estás haciendo reflexiones o haciendo cambios que van a afectar esa área de tu vida. Es una carta que está hablando también que recuerda que es lo que está a punto de pasar, que te veo un poquito alejado del ruido social, ya sea por A o por B, como te apetece, por reflexionar acerca de tus cosas. Es como el ermitaño es el que sabe qué es lo que tiene que hacer y quiere hacer un poquito lo que le da la gana, pero es como reflexionar, cómo hacerlo, cómo planearlo. Es una carta muy buena. Es una carta también muy espiritual, ¿vale? Con el color gris, que habla muchas veces de mucha humildad ante Dios, ante el universo. No es una energía de mucho ego, que digamos, por lo tanto es una energía también que tiene que ver con esa confianza, confiar en lo que se me viene es mucho mejor, y más con la energía del mundo. El mundo habla claramente de esas situaciones así terrenales, que digamos, pero también está hablando de cómo ciertas cosas empiezan a salir aquí solas, ¿vale? Que vas a ver cómo hay una colaboración de Dios, el universo, hacia ti, que las cosas empiezan a darse bien. Es como, bueno, que voy a planearlo así, que voy a organizarlo así, y vas a ver que por ese camino por el cual tú estás yendo va a salirte muy bien. Eres un signo de Sagitario que el signo de Sagitario que muchas veces habla de ese viajero o trotamundos. Te gusta, o a lo mejor eres muy abierto a la hora de hablar o tratar, incluir a tu vida ciertos hábitos, comidas o lo que sea que son de una tierra lejana. Por eso muchas veces la gente de Sagitario se mueve mucho con el fin de estudiar en un inicio, ¿vale? Después ya que haga lo que quiera con su vida. Vamos a ver una carta más para que veas. La carta del mundo, ya te he dicho, el 4, ¿vale? Para garantizarte, para confirmarte esto, la carta del 4, ¿vale? Es una carta que está hablando de equilibrio en la vida, atendiendo ciertas cosas a lo mejor que hasta ahora habíamos dejado aparcadas, tu rutina, tu salud, tu trabajo, lo que sea. Y esto es como se está arreglando muy rápido, que es una carta que está hablando también de reuniones, esas reuniones en las que hablamos de cosas muy valiosas o de detalles, de puntos, pero que es una reunión bastante agradable, ¿vale? Es una energía bastante buena, que puede que la estés recibiendo esta reunión como una videollamada, como una llamada, como lo que sea. Es un rato en el que tú estás reunido con una persona hablando, ya sea de cara a cara, que es lo que está hablando esto, o mediante el escribir o lo que sea, ¿ok? Que antes sí que era un cara a cara, con el cambio de la tecnología y todo eso, que puede ser lo que sea. Una reina de copas, una mujer probablemente del elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio, que es una carta que también habla de bautizos. A lo mejor hay alguien aquí que te está invitando a cierto bautizo, que bueno, que a lo mejor no te apetece ir, o sencillamente dices, ay, es que no sé, tanta gente alrededor y tal, pero bueno. La reina de copas, como un arquetipo de una persona, viene a ser ese alguien que es muy cariñoso, casero, un poquito que tiene que ver con estas energías aquí también, pero al mismo tiempo que ayuda de corazón y de manera incondicional, ¿vale? Que puede que haya alguien que se quiera reunir contigo con ese fin. Por lo que se está viendo, puede que sea una persona un poquito más joven que tú, sea quien sea, ¿vale? Ya sea pues tu hija, ya sea pues una amiga, sea quien sea. Con la carta de la torre, yo creo que ya sé lo que es lo que pasa aquí, pero quiero confirmarlo. Sí, el 2 de bastos, una de dos. Lo que está quedando claro es que es una persona de tu mismo sexo, de tu mismo género, que para muchos no os va a aplicar igual a todos, obvio, que o te está hablando contigo porque quiere organizar contigo algo, un viaje, una quedada o algo que va a significar un cambio en tu rutina diaria, o que esta persona se está comunicando contigo porque realmente está un poquito perdida, porque está viviendo una ruptura, está viviendo un caos. Hay una situación en su vida que ahora mismo tiene ese caos. Pero lo que no está viendo, cosa que estamos buscando aquí también con este 9 de aires, que está hablando de la búsqueda de la luz en una situación, que el por qué está pasando esto, que por qué habré actuado así, el por qué se habrá dado esto así, por qué habré dicho eso, ¿vale? Está buscándole la luz a esta situación. Y con esta energía de ansiedad claramente no vemos lo que nos deja ver la torre, que es una visión un poquito más amplia, que es la energía del mundo, de la plenitud, de cierto final,
y el inicio de una nueva etapa, ¿vale? Pero que hay alguien que está realmente con este pensar, no le está viendo, como te he dicho, la claridad. Y fíjate, queda de nuevo la carta de la torre, lo mismo que ha salido clarificando. Signo de Sagitario, aquí hay dos grupos. O tú estás aquí planeando con una persona, le estás hablando, le estás comunicando que vas a romper con una relación que tienes o vas a hacer algún tipo de cambio muy grande, ¿vale? Tú estás hablando con alguien de esto. O tú estás, vamos a decir, ignorando a una persona, le estás aquí dando un tiempecito porque este es el silencio que anuncia cierta tormenta que va a ser en su situación y en su vida. Porque a lo mejor aquí sencillamente, aquí hay alguien porque claramente que se lo piensa, porque realmente siente, porque es una persona súper intuitiva, es que siente que aquí que se viene una situación en sus vidas que tú te estás alejando, a lo mejor porque han visto en ti cierto cambio o sencillamente que hace tiempo ya que de ellos sucedió algo, que pasó algo y ahora pues es cuando realmente reciben eso, ¿vale? Porque a lo mejor hasta ahora mejor porque ibas súper liado, porque te daba igual, pero ahora ya saben que es lo que hubo va a tener cierto efecto y este es el efecto. Vamos a ver ahora el susurro de los ángeles para Sagitario, lo que te está diciendo, el hecho de que veas una o vamos a decir, no hace falta que sea algo físico, ¿vale? Que la veas así de paso, que está volando. A lo mejor la estás viendo en una chaqueta dibujada, en una tienda, estás a lo mejor, no sé, haciendo lo que sea, que se te viene tu hijo, que te ha pintado pues algo bonito, flores y tal. Eso es una señal de que tus guías están contigo, ¿vale? Muchas veces que también es una pluma. Eso significa que tus guías, los espíritus de la naturaleza, están colaborando contigo en una situación, ¿vale? Por lo tanto, si te apetece salir a pasear, a caminar, harías bastante bien porque es renovar esa conexión con esas entidades, espíritus, como tú quieras llamarlos, los guías de la naturaleza. Esta ha sido tu lectura, signo de Sagitario. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Sagitario.